Hola, muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados. Mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, guía para aplicar la ley de atracción, reikista, numeróloga. Estoy incursionando en barras de Access y soy maestra de registros akáshicos. ¿Cómo andan? Qué placer ver tantas caras nuevas, tantas caras conocidas. Y hoy, a ver qué capítulo es hoy, capítulo número 56, como mi edad, mira. Capítulo número 56 en Aprender a Volar, y lo voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él se llama Ernesto Cortés y vive en Turquía, en Estambul, así que cada día más internacionales, gente. Ya tenemos toda Latinoamérica, partes de Europa, muy lindo. Es maestro, después me tiene que explicar qué es LK. Maestro de LK, Movimiento Inteligente. Da talleres y clases en México, en Colombia, en Ecuador, Turquía e Irán. Actualmente vive en Estambul y da clases en línea en inglés y en español. ¡Qué placer! Muy bien, hoy nos va a hablar sobre el cuerpo como vehículo para el bienestar. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Patricia, y me da mucho gusto saludarte y saludarles a todos quienes están conectados ahora y a quienes nos ven después por YouTube. Les saludo ahora desde esta noche que empieza en Estambul. Claro, tenemos 6 horas con ustedes de Sí, sí, acá diferencia. ya. Bueno, qué placer tenerte acá. Contame antes que nada, ¿cómo entraste en las terapias alternativas? ¿Cómo fue el comienzo de tu camino? Mi proceso fue curioso porque yo empecé como traductor originalmente en todo este mundo de las terapias alternativas. Yo comencé como traductor de varios métodos somáticos, en particular del método Feldenkrais. Trabajé en dos formaciones de Feldenkrais en México y en Colombia. Y trabajé para muchos maestros de manera individual también como su traductor. Después traduje Bones for Life. Después empecé a participar en retiros espirituales en Colombia con la comunidad sufi, y ahí empecé a traducir también en el contexto de la espiritualidad y también técnicas de respiración, sesiones de meditación, diferentes tipos de actividades en la combinación entre el mundo espiritual y la práctica corporal. Y pues eventualmente llega el momento en que uno dice, no solo voy a traducir, yo quiero también aprender bien. Bueno, traducir es una manera de aprender, pero formarse también de manera formal para poder compartir esto de una manera más seria con las personas, ¿no? Entonces fue así que hice mi formación en LK Movimiento Inteligente, y desde hace 4 años, creo que más ya, he estado dando clases en varios países y pues ahora en línea desde Turquía. Mi amor, así te empujaron. El universo te dijo, Tomás, tenés que hacer esto. Punto. Sí, totalmente. Y además fue como una serie de empujoncitos que se van conectando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en Colombia, cuando llegué a Colombia con mi pareja de aquel entonces, buscamos un grupo de trabajo de Gurdjieff. Queríamos involucrarnos con el trabajo de Gurdjieff. Encontramos un grupo en Cali, que ahora es uno de los centros principales en Latinoamérica de trabajo de Gurdjieff. Y de ahí del trabajo de Gurdjieff me llevó a las danzas de paso universal, que son un grupo sufi, y a través del sufismo fue que me conecté mucho más con todo el mundo ya de otras prácticas y otro tipo de experiencias, y eventualmente eso me trajo hasta Turquía también, en cierto modo. Qué maravilla, cómo a todos nos va empujando de alguna manera por un motivo u otro este camino, y bueno, se ve que uno está preparado y entonces ya está listo. El universo te dice, bueno, ya está, ya estás y tenés que hacer esto. Una maravilla, Sí. una maravilla. Bueno, contanos en qué se basa el movimiento inteligente. Esta es una técnica de trabajo psicocorporal en la que utilizamos movimientos muy pequeños y utilizamos la atención dirigida para desarrollar conciencia de cómo usamos nuestro cuerpo en primer lugar. Hay como varias capas de trabajo, ¿no? Varios niveles en los que podemos abordar esto. En primer lugar es cómo usas tu cuerpo, cómo te mueves.
Entonces se basa en cuestiones de la biomecánica principalmente. Esto no tiene un componente espiritual y no tiene un componente místico en realidad. Yo más bien se lo doy desde mi propia perspectiva y por mi propio trabajo que hago aparte. Pero en sí, movimiento inteligente está basado en las cuestiones de la anatomía funcional, la anatomía del movimiento y en cómo utilizamos la conexión entre nuestro sistema esqueletal y nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cómo podemos crear nuevos hábitos de movimiento, por ejemplo? Lo cual, una vez que uno crea el nuevo hábito de movimiento, puedes empezar a ampliar tus opciones de cómo usas tu cuerpo. Y ese es un nivel, el nivel del cuerpo, el nivel del movimiento. Pero como con muchas otras prácticas de este tipo, una vez que aprendes algo con el cuerpo, lo empiezas a entender también desde tus pensamientos, desde tu mente y desde tus emociones, desde cómo reaccionas emocionalmente a las circunstancias que vas viviendo. Entonces también trabaja en esos niveles, trabaja en el nivel de hacernos conscientes de cómo pensamos para aprender a pensar mejor, de cómo aprendemos para aprender a aprender mejor y también de cómo emocionamos, digámoslo así, usando el verbo de emocionar, ¿no? Cómo emocionamos para también observar con más claridad nuestras emociones y no quiero decir controlarlas, pero sí vivirlas de una manera más orgánica, más inteligente, más Ser más asertiva. conscientes. Sí, al final de cuentas es desarrollar la autoconciencia primero desde el cuerpo, pero una vez que la llevas al cuerpo, la expandes a tus pensamientos y a tus emociones y a tus acciones en la vida cotidiana, que eso es como el punto importante al final de cuentas, llevar ese conocimiento a una cosa práctica y concreta. Perfecto. ¿Y a quiénes está dirigida esta técnica? A cualquier persona que se mueva, básicamente, ¿no? Cualquier persona que se mueva, incluso personas que tienen dificultades de movimiento, porque aquí hay una cosa interesante que a veces ocurre, y por ejemplo, yo hice una clase para mí mismo ayer, porque estos son, también puedes hacer clases grabadas, ¿no? No se va mostrando el movimiento, sino que verbalmente se va indicando la acción. Entonces yo hice una clase para mí y tenía un dolor en el cuello porque dormí mal. Y entonces no podía girar la cabeza en este sentido, no podía girar la cabeza a la izquierda. Pero la metodología está hecha de tal manera que tú puedes también utilizar la imaginación. Usamos mucho la imaginería. Entonces, si tú no puedes hacer un movimiento, lo puedes imaginar. Y eso también tiene un efecto en tu cerebro. Y hay un ejemplo muy básico que siempre uso en mis clases. Y es que si tú te imaginas, realmente pones tu intención en imaginarte un limón. Y entonces cierras los ojos, imaginas el limón, imaginas que lo vas cortando y cómo sale el juguito de limón. Tomas la mitad de ese limón en tu imaginación y te lo exprimes en la boca, vas a empezar a sentir el limón, aun y cuando no hay limón. Para el cerebro es lo mismo si lo imaginas con intención que si lo haces. Entonces nosotros utilizamos también esa ventaja. Por eso es que te digo, es para cualquier persona que se mueva, pero no tienes que moverte como una bailarina extraordinaria para poder realmente disfrutar y aprender, sino que cualquier persona puede realmente hacerlo. Entonces, no trabajo mucho con niños, la verdad, porque no estoy sinceramente tan capacitado para trabajar con niños, pero he trabajado desde un niño de 10 años hasta personas de más de 70 años. Y esto es tanto para hombres como para mujeres, aunque desafortunadamente, y quizá en otras personas que has entrevistado te suceda lo mismo en tu propia práctica, desafortunadamente casi siempre son solo las mujeres las que se interesan en esto. Y digo desafortunadamente porque a los hombres nos hace mucha falta. Sí. Y no tiene caso en una pareja, por ejemplo, que solo la mujer haga el trabajo si el hombre está quedándose atrás. Entonces, yo trato siempre de extender mi trabajo. Afortunadamente tengo varios alumnos hombres también que vienen. Pero sí, es un trabajo muy abierto para cualquier persona de cualquier edad que se mueva o que quiera moverse y Ok. de cualquier sexo. Muy bien, sí, hace unos 20 años que trato de armar, mi sueño es armar un taller de hombres, de lo que sea, pero un taller con solamente hombres, y a lo sumo tengo dos, tres. Arranqué con un taller de autoconocimiento, somos todas mujeres, digo, pero chicos, a ver si entienden.
Sí, hay como más intención en trabajar, en hacer el trabajo interior en las mujeres Sí, y nos hace falta, sí. totalmente, sí, totalmente. Y los que vienen tienen mucha energía femenina, mucha. Entonces, es como que, bueno, digo, algo habrá que hacer definitivamente, porque todos planteamos exactamente lo mismo para acercar también, tal vez no estamos haciendo la publicidad correcta ahora que lo estás diciendo, no estamos alcanzando los beneficios que esto puede reportar para todas y todos, todos. Bueno, habrá que buscar ahí, ahora Sí, así es. me hiciste pensar. Sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son los beneficios que pueden obtener con esta práctica? Bueno, en primer lugar hay como una serie cuando haces una clase hay beneficios que son muy evidentes, muy visibles en cuanto a cómo sientes tu cuerpo. Porque podemos trabajar una lección, las lecciones las hacemos generalmente acostados en el piso, aunque también pueden ser, por ejemplo, sentados en una silla, hay diferentes posturas. También acabo de dar ayer una clase que fue de pie, la mayoría, y otra parte de la clase en 4 puntos, en manos y rodillas, pero generalmente son acostados en el piso. Entonces, cuando usas el piso como referencia, te das cuenta de que, por ejemplo, al acostarte, sientes que un lado está más acostado que el otro, o sientes que un lado está más cerca del piso que el otro, o sientes que la pelvis está chueca, o sientes que un hombro está más arriba que el otro. Entonces, usamos el piso como referencia al inicio de la clase y durante el proceso de la clase vamos regresando a esta referencia. Usamos el piso como un espejo. Entonces, un beneficio muy claro es que los músculos se relajan, el esqueleto se acomoda y que tensiones musculares que tenías ahí guardadas van desapareciendo, posturas que eran no muy sanas se van modificando. eh, y hay cosas físicas como muy inmediatas que suceden. Y en un proceso un poquito más largo también puedes trabajar lesiones, puedes trabajar recuperación de lesiones, puedes trabajar movilidad de partes que han estado atrofiadas o que han tenido algún accidente o problema en particular. Ese es como el primer nivel. Pero como decía hace un momento, también hay un beneficio a nivel intelectual y a nivel emocional. A nivel intelectual es que uno desarrolla estrategias de aprendizaje que puedes trasladar a otros campos y que yo he usado mucho en la música. Por ejemplo, yo soy músico, he dado clases de música también y utilicé mucho de la metodología de movimiento inteligente para cómo dar las clases y cómo enseñar a mis alumnos. Entonces, te pongo un ejemplo, aun si no son músicos, es entendible este ejemplo. Tengo un alumno que toca guitarra, ¿no? Tenía un alumno que toca guitarra y que no podía hacer un acorde, un fa mayor, que es un acorde difícil para quien va empezando, porque es un acorde que implica que este dedo está apretando todas las cuerdas y duele. Entonces no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Le digo, gira la guitarra al otro lado, usa la guitarra con la otra mano. Aunque no lo vas a tocar así y aunque no va a sonar bien, comienza a practicar con la mano derecha en vez de la izquierda. Y entonces cambias el sentido de lo que estás haciendo, que eso es una estrategia que usamos mucho en movimiento inteligente, utilizar el otro lado. Y ayudar, tenemos un concepto que es el optimismo biológico, que es la idea de que lo que aprendes de un lado lo puedes transferir al otro lado y puedes beneficiar el otro lado que no está tan hábil. Entonces, de esa manera, trabaja el alumno con la guitarra en la otra mano y después al regresar em, puede hacer lo que no podía hacer antes. Y eso lo podemos trasladar a muchas otras cosas. Lo puedes trasladar a una habilidad tanto de alto desempeño como un bailarín o como un atleta, o alguien que simplemente quiere, por ejemplo, escribir en el computador con más facilidad y con menos dolor en las muñecas, o alguien que quiere coser o bordar de una manera más hábil, más fina. Ese es otro nivel, el nivel, digamos, intelectual, el nivel mental. Esto estoy hablando de una práctica ya de un proceso de meses, ¿no? No es algo que sucede inmediatamente porque esto no es una pastilla mágica que te tomas y te da, sino que es un proceso. Es como sembrar una plantita que hay que ir regando con la práctica para que realmente te reporte beneficios. Y Claro. finalmente, la parte de las emociones, que cuando uno aprende a observar su cuerpo y aprendes a decir cómo estoy sentado, cómo estoy usando mi cuerpo, qué partes de mí estoy apretando que no hace falta para estar apretando,
Cuando aprendes a descubrir esas cosas, también aprendes a descubrir cómo haces uso de tus emociones. Y entonces ya no, tu actuar en las emociones ya no es reactivo, ya no es de alguien me hace algo, respondo gritando, sino es alguien me hace algo, observo qué siento, cómo lo siento, dónde lo siento, qué tan importante es eso, qué tan verdad es eso. Y entonces a partir de ahí respondo de una manera que no escale el conflicto, sino que exprese lo que tengo que expresar y que establezca un diálogo, no una pelea. Entonces, esos tres niveles se dan en este trabajo. Pero como te digo, usamos el cuerpo como vehículo y por eso propuse como tema como título para esta conversación, el cuerpo como el instrumento, ¿no? Porque usamos el cuerpo como el vehículo. Y eso es algo que, bueno, luego lo podemos hablar más a detalle, pero me parece que es muy importante en estos días regresar al cuerpo como instrumento y no basar nuestro bienestar solo en las cuestiones externas, como una pastilla que te quita el dolor, que puede ser necesaria en algunos casos, pero que si ese es tu único recurso, Claro. estás olvidándote de los recursos que tienes internamente y que son naturales y que están dentro de ti y que además te empoderan como ser humano. Sí, sí, totalmente. Como un acompañamiento a la medicación, si quieren, pero sí, hacernos cargo de nuestras emociones y la realidad es que hay muchas cosas que vamos sanando este, desde otros lugares totalmente diferentes si nos damos cuenta y nos concentramos en estas cosas. Yo lo hago desde otro lugar, ¿no? Pero lo estás explicando maravillosamente bien y desde otro lugar que no conocía tampoco. ¿De qué manera el movimiento se relaciona con pensamientos y emociones? Mm, en este campo, en la educación somática, y este es un campo que movimiento inteligente es uno de muchos métodos que hay en este mundo, ¿no? Que hay técnica Alexander, método Feldenkrais, Bones for Life, Somatics, podríamos decir incluso que la mindfulness, todo esto es el mundo de la somática. En este campo de la somática, particularmente desde la visión del trabajo del doctor Moshe Feldenkrais, que desarrolla toda una serie de, todo un mundo, consideramos que una acción, cualquier acción que haces está compuesta por pensamiento, movimiento, sensación y emoción. Y entonces, si tú modificas cualquiera de estos cuatro elementos, tienes también una influencia en los otros. Si tú tienes una emoción, esa emoción está asociada al movimiento, a tu actuar con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, estoy deprimido, encorvo la espalda, encierro los hombros y mi postura es encorvada, ¿no? Una persona que manifiesta seguridad en sí misma, que manifiesta poder, al contrario, abre los hombros, abre el espacio que ocupa y proyecta algo distinto corporalmente. Y no estoy hablando de impostar algo, sino de las cosas que naturalmente expresamos con el cuerpo a través de la comunicación no verbal. Pero entonces, si tú modificas, por ejemplo, si quieres trabajar la emoción del estar deprimido y cambias desde el cuerpo, no es que modificas a la persona y digas, te vas a estirar, sino que primero le haces ver cómo está, le haces ver, hacer conciencia de cómo está usando su cuerpo y por qué está así. Y entonces le ofreces la alternativa, no lo cambias, sino que le dices, bueno, estás así, pero mira, también podrías estar así o podrías estar así. No quiere decir que estar así es lo mejor, pero sabes que existe esa opción. Entonces, lo que hacemos es ampliar las posibilidades, ampliar las opciones que tiene una persona para que pueda elegir su mejor manera de actuar. Entonces, al estar incluidos pensamiento, emoción, sensación y movimiento como parte de la acción, podemos trabajar con cualquiera de esos. Podemos trabajar con los pensamientos y eso es lo que se hace a través de cosas como PNL, por ejemplo, donde tú de una manera muy clara dices, ok, voy a generar este pensamiento y a través de esta frase que es poderosa y que tiene contenido, un lenguaje que está preparado y estudiado, vamos a trabajar con esto, ¿no? Lo puedes trabajar desde el diván, desde la perspectiva freudiana, si quieres, ¿no? Te acuestas y hablas sobre tu madre y hablas sobre tus sueños y esa es otra manera de hacerlo. O lo puedes trabajar, en fin, hay como muchas técnicas.
Para nosotros, desde nuestra perspectiva y desde cómo estamos entrenados, nos entrenamos para trabajar con el movimiento, como el elemento que puede cambiar a estos otros cuatro. No nos vamos tanto a lo intelectual, no nos vamos tanto a lo emocional, no nos vamos a las sensaciones. Bueno, las sensaciones un poco más, porque la sensación es una emoción puesta en contexto y que tiene relacionada a una sensación física. Pero nos vamos sobre todo al movimiento, porque el movimiento es algo completamente que se siente tangible, a diferencia de una idea que es más abstracta y que también tiene su lugar, claro, el mundo de las ideas, y es muy importante en muchos casos. Nosotros lo hacemos desde el cuerpo, porque consideramos que la acción es algo que es, incorpora, encarna realmente el aprendizaje y no lo deja solamente en el plano de lo intelectual. Y igual, tanto en lo intelectual como en lo corporal, la práctica te lleva a entender y la práctica te lleva a desarrollar algo. Pero nosotros tenemos esa visión de que hacerlo desde el cuerpo te da una puerta de acceso más directa y además tiene el beneficio de que te hace sentir bien en el cuerpo. Y si te duele algo, te puedes cambiar ese dolor, puedes mejorarlo. Entonces, por eso esa es la relación que nosotros hacemos entre emociones y pensamientos con el movimiento. Excelente, qué maravilla. Me vino como que es como un aprendizaje que se enraiza más al hacer la acción también, ¿no? Me da como la sensación, ¿puede ser? Sí, esa es la idea, porque además hay otra cosa. Si a mí me duele el hombro, digamos, tengo varias opciones, voy a mencionar tres, ¿no? Y no quiere decir que una esté mal que la otra, solo hablo de mi perspectiva. Puedes tomarte una pastilla que durante 8 horas te va a quitar ese dolor, pero al rato te va a reaparecer ese dolor. Puedes tomar un masaje donde alguien más te va a distensionar los músculos y te va a relajar. Nosotros la perspectiva que hacemos es tú mismo aprender a qué es lo que estás haciendo para que ese dolor surja. Y entonces cuando aprendes qué es lo que estás haciendo, haces una cosa distinta para que ese dolor no siga ahí. Entonces, a diferencia de una pastilla que te lo quita externamente o de un masaje, donde alguien más te dice qué es lo que es, tú mismo descubres qué es lo que es. Y entonces no es un alivio temporal, sino es un aprendizaje permanente. Y esa es la idea detrás de este trabajo. No te vamos a curar, no te vamos a sanar, sino que te vamos a ayudar a aprender cómo te estás usando para poder usarte mejor en el futuro. Excelente, excelente. ¿Y esto se hace a distancia también? ¿Se puede aprender a distancia o se puede practicar a distancia? Sí, totalmente. De hecho, bueno, para mí hay una cosa irónica y que me da un poco de vergüenza decirlo, que es que a mí toda esta situación de la pandemia me vino a beneficiar en realidad, en cuanto a mi trabajo, porque la manera en que damos estas clases no tienes que mostrar el movimiento ni tienes que tocar a la persona. Entonces, lo puedes hacer por medio de grabaciones de audio o lo puedes hacer en una clase a distancia. Entonces, yo tenía un grupo de gente aquí en Estambul que les daba clases en un estudio de pilates 2 veces por semana. Cuando viene la pandemia y se cierra todo, pues dejamos de dar clases. Y yo desde hace tiempo traía la idea de dar clases en línea y dije, bueno, me voy a lanzar, ¿no? Esto fue en marzo y empecé clases en línea en inglés y en español y empezó a crecer y a crecer y a crecer y ahora doy clases, doy 5 sesiones por mes, doy talleres también cada 2 meses, como de temas más específicos, más concretos y todo es a distancia. La mayoría de mi público está en España en realidad, todos los que hablan inglés, casi todos están en Turquía, un par en Estados Unidos. Pero sí, se puede enseñar a distancia y de hecho la formación ahora es completamente en línea. La formación en movimiento inteligente se hace totalmente en línea. Hay una plataforma así ya bien pensada, bien desarrollada. Lea Kaufman es la creadora y de ahí viene el LK del nombre, LK Movimiento Inteligente. Lea Kaufman, ella es uruguaya, que ahora vive en Barcelona. Y ella ha ido desarrollando este método desde hace muchos años y ahora está completamente en línea. Es un programa de 500 horas, si no me equivoco. 500 horas que lo puedes hacer en 1 o en 2 años, en cualquiera de los dos formatos, pero todo sucede en línea y estamos usando herramientas como las llamadas de este tipo, grabaciones en audio, grabaciones en video, reuniones grupales por medio de grupos en Facebook. En fin, usamos todas las herramientas tecnológicas que se nos permiten ahora para este aprendizaje.
Excelente, sí, también me pasó lo mismo, si bien mi negocio ya estaba en línea, este momento fue como, ok, listo, ya está, pues cambio todo a, a online, listo. Para mí es como Sí. yo siempre lo digo, es un gran retiro espiritual masivo. Sí, Lean, nuestra maestra le llama la gran pausa. Es la gran pausa de la humanidad. Excelente, Sí, 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 sí. Así lo siento también, sí, como que precisábamos, me parece, este momento y era la única manera en que pudiéramos tomar contacto con nosotros y con sí, el así es. camino. Qué maravilla. Bueno, decime, ¿cómo puede usarse el cuerpo como vehículo para el bienestar? Bueno, como te decía, en nuestras clases utilizamos el movimiento consciente y la atención dirigida para, para aprender a desarrollar estos nuevos patrones de movimiento, patrones de postura, patrones de acción. Y la ventaja de hacer esto, a diferencia de tomarte una pastilla, la ventaja de hacer esto es que también hay un elemento de empoderamiento personal cuando descubres que está dentro de ti esta capacidad de sanar, cuando descubres que ya está y que solo necesitas la guía, necesitas la lucecita que te va marcando por dónde. Entonces, eso me parece que es una cosa muy importante en el trabajo del bienestar, el que una persona pueda descubrir que ya tiene esos elementos, que es el cuerpo y que es el movimiento consciente, y que existe esta manera de moverse y de usarse, porque también algo que nos ha pasado ahora con esto que mencionabas sobre este momento de retiro, este gran retiro que estamos haciendo. Creo que algo que nos ha venido a recordar es esta cuestión de estar con nosotros mismos, de venir hacia adentro, de no estar tanto en el exterior, no estar en el cine, en el parque, en la aglomeración de gente, sino estar recogidos, lo cual para muchas personas no es fácil, porque no están acostumbradas a ello. Nosotros lo que hacemos es un trabajo muy interno también, es un trabajo muy, muy a lo íntimo, pero lo hacemos de una manera muy amorosa y muy cariñosa para que la persona también desarrolle ese amor propio y desarrolle ese tratarse bien. Porque también una cosa que nos exige el mundo contemporáneo es la prisa, la eficiencia, la rapidez en cumplir tareas, el sobreexigirnos, el que uno tiene un contrato de lunes a viernes, pero el sábado recibes un correo electrónico de tus jefes donde te dicen tienes que hacer esto y lo haces. Y estamos acostumbrados a esta sobreexigencia. Nosotros en nuestras clases vamos al otro lado, trabajamos con la ley del mínimo esfuerzo y hacemos movimientos más pequeños. Si yo te digo lleva el hombro hacia la oreja, no es hacer esto, sino es solamente llevar un poquito el hombro hacia la oreja. Y el irle reduciendo a la persona esa exigencia también representa un descanso y le abonamos al bienestar porque es recordarle que también hay, no quiero decir límites, pero sí hay como un espacio hasta donde llegas con tu comodidad y que más allá ya no te es cómodo, pero a veces olvidamos reconocer eso, olvidamos reconocer el cómo estar cómodos. En nuestras clases también practicamos el descansar y es algo que yo les insisto mucho a mis alumnos. Es paradójico, pero a veces necesitamos aprender a descansar. Hay mucha gente, sobre todo estos días, que está durmiendo y no está descansando. Despierta con dolor, despierta con poco sueño. Entonces también necesitamos eso. Y para todo esto, el cuerpo se convierte en el vehículo. El cuerpo es la herramienta que estamos usando para generar ese bienestar tanto en la acción como en el descanso, como en la planeación y en el sentir, en la emoción. Claro, sí. Hay muchas personas que sufren de insomnio y muchas personas que se levantan más cansadas de lo que se acostaron. Me ha pasado en alguna época y la verdad que este momento, esta gran meditación, también me enseñó a descansar. Yo estoy durmiendo como mejor que nunca. Qué bueno, Amo sí. este momento. Yo siempre digo que lamento mucho las personas que están teniendo miedos, insto para que dejen de hacerlo porque tenemos que poner en energía amorosa, y que lo tomen como un gran aprendizaje, ¿no?
Sí, esa es la oportunidad. Y claro que hay cuestiones prácticas también que muchas personas tienen que resolver y hay que adaptarse también a una nueva realidad y a un nuevo mundo, ¿no? Ah, Ahora, supongo que esto está pasando o va a pasar en Argentina, en Sudamérica. En México, por ejemplo, que estoy al tanto de las noticias, acaba de empezar el ciclo escolar todo en línea. Y eso ha sido como una revolcón terrible, ¿no? Pero también acá toda están esta en pausa, línea, ¿eh? Acá casi arrancó el también. año en línea. Sí, sí, entonces tenemos que aprender a adaptarnos y esa es otra cosa que también nosotros practicamos con todo esto, que es cuando generas muchas opciones de cómo hacer una misma cosa, aprendes que no solo hay una manera de hacerlo, no te casas con una sola manera, sino que sabes que hay diferentes maneras y que en este momento puedes elegir esta, en este momento puedes elegir esta otra. Un maestro nos decía una frase que me gusta mucho y es que dice, si tienes una sola manera de hacer una cosa, eres un caracol, porque el caracol solo va así, ¿no? Solo tiene una dirección para ir. El caracol tiene una manera de hacer las cosas. Si Ajá. tienes dos, eres un interruptor de luz, porque tienes apagado o prendido, como un switch de luz. Para ser humano hay que tener tres o más maneras de hacer la misma cosa. Y eso yo se los pongo mucho a mis alumnos en las clases, de que si vamos a, por ejemplo, si les digo, acerca el hombro y la oreja, pueden hacerlo así, o pueden hacerlo así, o pueden hacerlo así. Claro. ¿Cuál te va a funcionar mejor en cuál circunstancia? Depende del contexto, que ese es otro elemento importante. El contexto y el medio ambiente en el que te estás moviendo, ya sea en tu casa, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo. Pero cuando tienes varias opciones, vas a poder saber cuál opción es la correcta para el momento que estás viviendo. Y cuando aparecen situaciones como esta, donde hay toda una revolución mundial y donde todo tiene que cambiar y hasta tu manera de trabajar y tus habilidades para trabajar tienen que modificarse, hay que estar preparados para ello. Y una manera de hacerlo es desde el cuerpo, desde el aprendizaje corporal. Claro. Y es más fácil adaptarse, ¿no? Mucho más fácil adaptarse. Claro, sí. Acá Blanca, perdón, Blanca dice bendecido día para todos. Y ya que leo el mensaje de Blanca, que lo vi pero me había olvidado, les cuento que ahí puse en el chat los datos de Ernesto para que Mm, se comuniquen con él, están su teléfono, sus redes. De todas maneras, obviamente va a estar subido también en la descripción del video en el canal de YouTube. Y recordarles que si tienen alguna pregunta también pueden escribirla en el chat o pedir, levanten la mano y me piden para abrir un micrófono y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ernesto está trayendo algo que hasta ahora, bueno, no lo habíamos escuchado, por lo menos acá en el canal, así que pueden curiosear todo lo que quieran y Ernesto les va a contestar todas las preguntas que tengan. claro que sí. Ernesto, ¿qué te parece si vamos a este regalito que traes para una meditación para todos? ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos a hacer esto es más como meditación en movimiento. Entonces, porque requiere la disposición de la meditación, de una atención centrada, pero lo hacemos desde la acción. Entonces, voy a cerrar mi ventana porque están pasando muchos carros y Ok, ahora, mientras dale. tanto, vayan acomodándose en una silla, en el borde de la silla, sin que haya nada enfrente que les estorbe y que estén cómodamente sobre la silla en el borde. Muy bien. Mientras tanto, leo el mensaje de Blanca, gracias. Estoy con mucho dolor de garganta y pecho. Bueno, Mm, ahí capaz que este ejercicio que va a hacer Ernesto nos ayuda. Yo voy a silenciar mi micrófono. listo. Muy bien, entonces te invito a sentarte en el borde de la silla de una manera que estés firme, que estés estable también, pero que tus piernas queden libres. Entonces nos sentamos sobre los isquiones, que son estos dos huesos en la base de la pelvis, que están debajo de las nalgas. Entonces siéntate en el borde de tu silla y tómate un momento, puedes dejar tus manos sobre tus piernas. Y si está bien para ti, puedes hacer esto con los ojos cerrados. No es necesario mirarme ni mirar la pantalla. Entonces, con tus ojos cerrados, tómate un momento para sentir cómo está tu cuerpo sobre la silla. ¿Cómo sientes
un lado de la pelvis y el otro lado de la pelvis sobre la silla. ¿Hay un lado que sientes más claro que el otro? Y ahora gira un poquito tu cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, lentamente, solo para sentir cómo es girarla hacia un lado y cómo es hacia el otro. Quizá hay diferencias, quizá no. Quizá hay un lado que sea más fácil que el otro, pero sin ir hasta el límite de donde sabes que puedes ir, sino manteniéndote en un rango que sea muy cómodo. Y para en el centro. Y ahora nota cómo están tus hombros. ¿Cómo está la distancia entre tu hombro derecho y tu oreja derecha? ¿Cómo está la distancia entre tu hombro izquierdo y tu oreja izquierda? Y es curioso porque quizás simplemente al llevar la atención quisiste cambiar algo. Y no hace falta. No observa sin juzgar. Observa sin cambiar, sin forzar nada. Y ahora, trae tu mano derecha hacia tu cadera derecha, al huesito de la cadera, que es el que quizás se siente, se percibe ahí, y comienza a deslizar muy suavemente la mano por sobre tu abdomen, desde una cadera hasta la otra. Entonces la mano pasa por quizá un poquito debajo del ombligo hasta la cadera izquierda y regresa a la cadera derecha. Y vas con una calidad de toque suave, un contacto suave y lento, deslizando la mano de la cadera derecha a la cadera izquierda, como si tocaras un bebé, con esa calidad de movimiento, con esa suavidad, con ese cariño. Vas recorriendo tu abdomen de una cadera a la otra. Observa cómo respiras mientras haces esto. Y observa cómo está tu cara, cómo está tu boca, cómo están tus dientes. ¿Aprietas los dientes para hacer esto? ¿O puedes tener la mandíbula relajada? Y ahora deja eso un momento, trae la mano a tu hombro derecho y comienza a recorrer con la mano desde el hombro derecho, pasando por la clavícula, al esternón, a la clavícula izquierda, llegas con la mano al hombro izquierdo, por el frente y regresas. La mano va por el frente, es decir, por la parte alta de tu pecho. Va del hombro derecho, por debajo de la garganta, por la clavícula, hasta el hombro izquierdo, toca ahí y regresa. Va por el frente de ti. Y va despacito, vas con esta misma calidad de movimiento con la que hiciste el movimiento anterior. Vas despacio, percibiendo cómo es la clavícula derecha, el esternón, la clavícula izquierda, el hombro izquierdo, y vas de regreso. Y sigue respirando. Y observa, mientras sigues haciendo el movimiento, observa si hay alguna tensión en tu cuerpo que no haga falta para hacer este movimiento. Puede ser en tus pies, puede ser en tus piernas, en alguna parte de la espalda, en la cara. Cualquier tensión, déjala. Puedes respirar profundo y al soltar el aire, al exhalar, soltar ese músculo que no hace falta. Y deja eso, baja el brazo y descansa un momentito. Puedes dejar la mano sobre tu pierna. Y siente lo que sientes en un lado de tu cuerpo y en el otro, en un brazo y en el otro, en un hombro y en el otro. Ahora, trae la mano a la izquierda, a la cadera izquierda, y comienza a deslizar la mano izquierda, de la cadera izquierda a la cadera derecha, del mismo modo que lo hiciste en el otro lado, lentamente, con esa calidad suave, como si estuvieras acariciando a un bebé, y con esa lentitud, sin prisa, sintiendo desde una cadera, el abdomen, la otra cadera. Y ahora sigue haciendo esto, pero comienza a ampliar tu atención. Y siente cómo en la parte alta de tu espalda, algo pasa cuando estás deslizando la mano hacia la izquierda. Hay un hueso que es la escápula o el omóplato, que cuando tu mano va a la derecha, ese hueso se aleja de la columna. Y cuando la mano regresa a la cadera izquierda, se acerca a la columna. Entonces, al estar moviendo este brazo, en realidad lo que estamos moviendo es la escápula. Estamos haciendo que la escápula se deslice por encima de las costillas, alejándose de la columna vertebral y acercándose a la columna vertebral.
Entonces puedes seguir con tu atención hasta donde te sea claro qué hace la escápula. Y si no es claro, también está bien. Estamos comenzando un proceso de exploración. Y ahora deja eso. Trae tu mano izquierda al hombro izquierdo, por el frente, y comienza a explorar la clavícula izquierda, el esternón, la clavícula derecha. Vas al hombro izquierdo y regresas suavemente recorriendo ese mismo caminito con el brazo. Y así vas y vienes. Continúa haciéndolo y expande tu atención para observar cuál es el camino de tu codo en el espacio. ¿Qué línea está dibujando el codo en el espacio cuando tu mano va y viene? Entonces el movimiento continúa, pero ahora tu atención está en dos lugares. Tu atención está en el recorrido de la mano, de un hombro al otro, y tu atención está en el dibujo que tu codo está haciendo por el espacio cuando se va moviendo. Y no dejes de respirar. Y observa si estás haciendo alguna tensión que no haga falta en cualquier otra parte de ti. Y sigue observando el codo y ahora observa qué pasa con la escápula, con el omóplato. Cómo el omóplato nuevamente se acerca y se aleja de la columna vertebral cuando la mano va a la derecha y a la izquierda. Entonces tu atención va mano, codo, escápula. Y deja eso, baja la mano y descansa con las manos apoyadas en las piernas. Respira profundo y al exhalar suelta cualquier cosa que no haga falta. Gira tu cabeza un poquito a la derecha y a la izquierda. Solo para soltar los músculos del cuello un momento. Y deja la cabeza en el centro. Y ahora, trae tu mano derecha debajo de la axila izquierda. La mano derecha debajo de la axila izquierda, con todos los dedos juntos, incluido el dedo pulgar. Y con la mano izquierda te tomas el hombro derecho por encima. Es decir, te abrazas, ¿sí? Te abrazas a ti misma, simplemente. Y ahora, ahí abrazándote, comienza a llevar los codos hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, comienzas a rotar todo tu tronco a la derecha y a la izquierda. No te sueltas el abrazo, te sigues abrazando, pero tus hombros giran a la derecha y a la izquierda, guiados por tus codos. Los codos apuntan hacia el frente y hacia abajo y van llevando todo tu cuerpo. Toda la parte superior de tu cuerpo. Y ahora sigue haciendo esto y observa qué pasa en tu pelvis, en el asiento. Hay un momento en que tu peso va un poquito más hacia la izquierda y hay un momento en que se apoya más en la cadera derecha. Cuando tus hombros van a la izquierda, tu peso se transfiere más al isquión izquierdo, a la pelvis del lado izquierdo. Cuando tus codos van a la derecha, el peso se transfiere a la derecha. Entonces, enfatiza un poquito más ese peso. Cuando vas a la izquierda, empuja un poquito más con ese isquión hacia el piso y levantas el otro lado de la cadera un poquito. Y luego cuando vas a la derecha, empujas con el isquión derecho y levantas un poquito el isquión derecho. Y sigues girando. Y permite que la cabeza acompañe el movimiento. Entonces, cuando tus hombros van a la derecha, tu cabeza gira suavemente a la derecha. Y cuando va a la izquierda, gira a la izquierda. Y ahora un par de movimientos cambia el sentido de la cabeza. Sigues con los brazos en la misma dirección, pero ahora la cabeza va en la dirección opuesta. Sin esforzarte, sin que la cabeza haga un movimiento forzado, sin ir al límite de donde sabes que puedes ir. También esto es importante. Pero nota cómo es entonces cuando la parte superior de tu columna, las últimas vértebras cervicales, van en la dirección opuesta al resto de las vértebras, a las vértebras dorsales y al lumbar. Entonces, cabeza, brazos, hombros y pelvis. Tu pelvis también se traslada un poquito el peso a un lado y al otro.
Y deja todo, baja los brazos y descansa con tus manos apoyadas en las piernas un momentito. Respira profundo. Y ahora trae tu mano izquierda debajo de la axila derecha y tu mano derecha te abrazas el hombro izquierdo. Entonces ahora quedas abrazada de la otra manera, en la otra configuración. Y ahí comienza primero a girar los hombros hacia un lado y hacia el otro, guiada por los codos. Entonces tus codos van a la izquierda y a la derecha. Y aquí desde un primer momento comienza a trasladar más el peso hacia un lado de la cadera y hacia el otro, hacia un isquión y hacia el otro, mejor dicho. Entonces un lado de la pelvis empuja el piso, el asiento, y el otro lado de la pelvis se levanta 1 milímetro del asiento. Es un movimiento pequeñito el que hace. Pero comienza a enfatizar ese levantar de la pelvis. Es como cuando caminamos, es como si tus isquiones estuvieran caminando en su lugar sobre el asiento. Y entonces continúa haciéndolo y observa cómo cuando tus hombros van hacia la derecha y se levanta el isquión izquierdo, tu cabeza también puede naturalmente ir hacia la derecha y viceversa. Entonces incluye ahora la cabeza en esta acción. Y tu mano derecha no tiene que estar tan cerca del cuello. Tu mano derecha puede estar en la base del brazo, más en el hombro, en un lugar. Siempre trabajamos desde la comodidad. Entonces, cualquier cosa que te sea más cómodo lo puedes hacer. En este método no hay trampa. Y ahora cambia el sentido de la cabeza unas cuantas veces. Sigues llevando el peso de tus isquiones y los hombros en la misma dirección, pero tu cabeza va en la dirección opuesta. En otras palabras, tu cabeza se queda mirando al hombro que viene al frente. Tu cabeza gira hacia el hombro que viene al frente. Y nota cómo cuando la cabeza cambia de dirección, algo pasa con las costillas. Hay un lado de las costillas que se abre y otro lado de las costillas que se cierra un poquito más, como acordeón. ¿En qué lado te abres y en qué lado te cierras? Y deja eso, por favor. Baja los brazos y descansa un momento con las manos apoyadas. Respira, deja ir cualquier tensión que no haga falta para estar ahí. Y una última vez, abrázate de tu manera favorita. Lleva un brazo debajo y el otro de encima. Una mano va debajo de la axila y la otra mano va por al hombro. Abrázate como te sea más natural, más cómodo. Y ahí comienza a llevar los hombros hacia un lado y hacia el otro. Cambias también, perdón, incluyes el peso de la pelvis hacia un isquión y hacia el otro. Y ahora observa qué pasa en tus pies. Hay un pie que puedes empujar un poquito más que el otro, mínimo, es un empuje mínimo. Pero entonces expande tu atención ahora hasta los pies. Sigues girando con los hombros y con la cabeza suavemente hacia un lado y hacia el otro, pero ahora incluye empujar un poquito con el pie. Entonces, cuando tus brazos van a la izquierda, empuja un poquito con el pie derecho. Y cuando tus brazos van a la derecha, empuja un poquito con el pie izquierdo. De esta manera se crea como una diagonal, donde el empuje del pie hace que tu cabeza gire hacia un lado y hacia el otro. Y entonces ahora, cuando vas hacia un lado con la cabeza, lleva tu nariz un poquito hacia arriba, en ese lado, como si llevaras la nariz apuntando en una pequeña diagonal hacia arriba y empujas con el pie al mismo tiempo. Y luego baja la pelvis, giras hacia el otro lado, llegas con la cabeza al lado, levantas un poquito la nariz y el mentón y empujas con el pie opuesto. Entonces el movimiento va ahora con más claridad aún, desde el pie hasta tu cabeza. Y la cabeza baja al centro cuando pasas por el centro y luego va hacia arriba cuando vas hacia el lado. Entonces, si sigues el trayecto de tu nariz está dibujando una sonrisa en el espacio. Y esa sonrisa sucede porque tus hombros se mueven, porque tus costillas se mueven, porque tu pelvis se mueve y porque tus pies están haciendo que se genere el movimiento desde ahí.
Y por favor deja todo. Baja los brazos, descansa. Inhala profundo, exhala y siente. ¿Dónde están tus hombros? ¿Cómo está la distancia entre tus hombros y tus orejas? ¿Cuál es la sensación que tienes en tus brazos? ¿Cuál es la sensación que tienes en todo tu torso, en tus costillas, en tu pecho? ¿Cómo se apoyan un lado y el otro lado de tu pelvis en el asiento ahora? ¿Cómo se apoyan los pies en el piso? ¿Y cómo es la sensación de integración en tu cuerpo de pies a cabeza? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué memorias? ¿Qué ideas? Obsérvalo sin juzgar. Y simplemente ponte por un momento de pie y camina un poquito. Ponte de pie y camina un minutito alrededor del cuarto, dentro del espacio que tengas. Y siente cuando caminas, siente cómo se apoya un pie, cómo se apoya el otro pie y cómo el movimiento de tus pies va trasladando la cabeza en el espacio. Y el movimiento del pie se articula con la pierna, se articula con las caderas, se articula con los hombros, con los brazos, tus brazos sueltos. Da unos cuantos pasos hacia atrás y observa cómo combinas el movimiento de tus brazos y de tus piernas cuando vas hacia atrás. ¿Mueves juntos el mismo brazo y la misma pierna? Ahora camina hacia adelante y observa. Cuando caminas hacia adelante, ¿cómo es el movimiento de una pierna con respecto al brazo? ¿Mueves el mismo brazo y la misma pierna? ¿O vas en movimientos alternados? Brazo opuesto y pierna izquierda y pierna opuesta. Y entonces cuando caminas hacia atrás, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces igual que cuando caminas hacia adelante? ¿O haces algo distinto? Y simplemente camina hacia adelante y ven, regresa a sentarte. Y con eso terminamos esta mini clase de movimiento inteligente. Y bueno, ahí me gustaría escucharles cómo fue la experiencia, qué sintieron, qué pensaron, qué emociones vinieron, qué memorias. Esto siempre es interesante lo que surge. Entonces me gustaría oírles. Qué maravilla. Bueno, dale, a ver, ¿quién desbloquea micrófono? Y Vilma cuenta. quiere decir algo. Vilma, buen día, ¿cómo estás? ¿Voy yo? Sí. Dale, Buenos días. vamos. Increíble, la verdad, sentir todo, o sea, ser consciente de los movimientos, fue muy extraño y liberador. Yo sentí mucha liberación. Cuando caminaba para adelante, coordino alternado, cuando camino para atrás, no, al revés, o sea, voy con el mismo. Fue todo como un descubrir y una sensación de alivio, como que se desbloquearon cosas, pareció. Hermoso, muchísimas gracias. Gracias. Les digo por qué hice esto de caminar hacia atrás y hacia adelante y les llamé la atención sobre esto. Si se fijan, los humanos tenemos una característica del movimiento humano, es que es el movimiento contralateral. Es decir, pierna izquierda, brazo derecho. Caminamos así, ¿no? Sin embargo, si piensas en un chimpancé camina así. Y para atrás, caminamos como chimpancés a veces. Entonces, lo que hacemos nosotros con este método es ser mejores seres humanos. Recordar que tenemos las habilidades humanas de que nos han dado tantos millones de años de evolución y incorporarlas, encarnarlas para realmente utilizar todo nuestro potencial humano de una manera más eficiente. Entonces, ese pequeño es como un jueguito que les pongo al final, ¿no? A ver, ¿cómo caminas hacia atrás? ¿Cuál es tu hábito? Porque esa es otra característica del movimiento que nosotros trabajamos, la reversibilidad. Si tú puedes hacer un movimiento en un sentido y en el otro sentido con la misma facilidad y comodidad, ese es un movimiento eficiente y sano. Pero si tú solamente puedes hacer tu movimiento en una dirección, ese es un movimiento automático, porque no estás pensando cómo lo haces, no estás siendo consciente de cómo lo haces. Y lo mismo pasa con tus pensamientos y con tus emociones. Si tu pensamiento o emoción es inconsciente, solo va en esa dirección. No tienes la opción de desenojarte, no tienes la opción de perdonar. Pero si eres consciente de tus emociones y de tus pensamientos, puedes ir en la dirección opuesta a la que fuiste inicialmente. Entonces, esto es
otro nivel en el que trabajamos también y que lo vamos dando como en pequeñitas gotas, ¿no? Como ahora, en pequeñitos detalles, pero que a la larga se crean hábitos y se crean diferentes maneras de actuar y de emocionar. Bueno, yo Bello. hablo y hablo, pero más Te bien los quería cuento, escuchar espera, hacer. te cuento lo que escriben. Amparo Ah, dice sí. maravilloso, mucha paz. Y Blanca dice gracias, hermoso ejercicio, bostecé un montón, siento el cuerpo más suelto. Sí, esto de los bostezos pasa mucho y Blanca además, ella es quien había dicho que le dolía el garganta y Sí, pecho, ¿no? sí. Bueno, en esta clase le puse a propósito, yo pensaba hacer otra cosa, pero pensé en hacer mejor esta, porque lo que hicimos aquí fue mover el pecho. Estuvimos moviendo el pecho y estuvimos moviendo las costillas y el esternón, ¿no? Y después cuando les decía, lleva tu nariz en un arco hacia arriba, estamos abriendo el pecho, pero lo hacemos desde un lugar mínimo. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Sí, Bueno, ahorita escuchamos a Alejandro. Lo hacemos desde un movimiento mínimo, no forzamos la amplitud del pecho, sino que le decimos así, es como una insinuación que le hacemos al cuerpo y le decimos, oye, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué podrías descubrir si haces esto? Entonces, por eso les puse este movimiento. Y hay otra razón también, que esto en otro sentido es un darse cariño a uno mismo, es abrazarte a ti mismo. Entonces es también mecerte como bebé a ti mismo. claro. Esa era la intención. Entonces me alegra que Blanca haya tenido también esa experiencia porque era la intención de abrir un poquito el pecho y al llevar acá la nariz hacia arriba es abrir un poquito la garganta también. Entonces, esto no es un medicamento que te va a quitar el dolor de garganta, pero al menos a los músculos que están tensos aquí y aquí les va a decir, hey, se pueden relajar, puedes respirar con más amplitud, puedes respirar más, con más tranquilidad. Esa es la intención. Excelente. Muy bien. Alejandro, Sí, muy buenos días y gracias por todo. Sí, me pasaba que yo tuve enseñanzas para caminar, para hacer ejercicios de pie adelante izquierdo y mano derecha, así, inverso. Y nunca lo había planificado de otro modo, nunca lo había sentido, nunca le había prestado atención. Y en este momento me di cuenta que no presté atención, pero digo, pero yo cuando caminaba y vos decías caminar para atrás, sí, sentí el cambio. Y además que no sé por qué cosas del destino, venía sintiendo un grado de estrés con dolores en las piernas y bueno, todo hoy ya vino cambiando. Así que bueno, eh, hoy fue un día que ya arrancó mejor. Qué Agradezco bueno. a Patricia también, pero es como que esas cosas del destino, de ver que estaba el curso, todo afectó para que hoy arrancara el día mejor. Qué bueno, Así Alejandro. que Y gracias a todos. gracias a ti. Y al final yo quise incluir también esto de observar qué hacían los pies, porque también ese es otro detalle que es el cómo estamos aterrizados, cómo estamos contactados con la tierra y cómo desde el pie puedes hacer el movimiento hasta la cabeza, ¿no? Cómo podemos integrar. Entonces, eso que menciona ahorita Alejandro de las piernas, pues no, esto no fue un movimiento intensivo ni fue una clase completa lo que hicimos, pero fue solamente una probadita como para recordarle al sistema esta posibilidad. También esto puede ser, esto es posible también, ¿no? maravilloso. A mí me encantó. Yo comencé sintiendo esta cosa de la separación del pie, del brazo, de la mano, de la cabeza, qué sé yo, y terminó siendo todo, un todo. Fue yo soy profesora de educación física y nunca había sentido que era todo el cuerpo. O sea, fue como una sensación como especial reconocerlo como un todo. No había separación cuando terminé. Qué Nunca bueno, había esa es la sentido. idea. Recordar que somos un ser integrado y de hecho en nuestra formación en movimiento inteligente trabajamos mucho con esta idea. Hay una cosa que está incluida en nuestra formación que es la teoría de sistemas, que esto no tiene tanto que ver con la manera tradicional de educarnos desde el cuerpo, con las, no sé, por decir algo, como fisioterapeuta quizá no estudiarías teoría de sistemas, que tiene más que ver con la cibernética.
pero nosotros lo abordamos desde la perspectiva de cómo traemos la teoría de sistemas al cuerpo. Y esta idea de que no somos partes sueltas, no somos solamente la unión de diferentes partes. Había, no sé, los filósofos del siglo XVII, Descartes, decían que al estudiar una parte uno podía entender el todo. Y ese es un principio de la filosofía cartesiana, ¿no? Ellos decían, si tú tienes un sistema, estudias un pedacito del sistema y entonces puedes entender el resto. Pero en el siglo XX y en el siglo XXI hay otras ideas donde dicen, no, en realidad un sistema no es la suma de sus partes solamente. Es la suma de las partes, las interacciones que suceden entre ellas y el contexto en el que se están desarrollando esas partes. Entonces nosotros trabajamos desde esa perspectiva, de que vemos al cuerpo como un todo integrado que está funcionando en un ambiente, en un medio ambiente. Y eso es lo que nos da también esa posibilidad de sentir el cuerpo como una integración, no solo como piezas sueltas que están haciendo algo de alguna manera que no entendemos. Tal cual. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Bueno, fue realmente un placer. Mientras espero a ver si alguien quiere desbloquear el micrófono, compartir o escribir algo. Hola. A ver. Blanca. Hola Patricia, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por esta invitación y por este taller hermoso que me ayudó muchísimo a relajarme. Y quería compartirles que, bueno, estuve estos días muy sensible. Creo que todo eso sumó para que, bueno, esta parte de la garganta, las emociones, el pecho, como que esté afectado, ¿no? Pero bienvenido sea todo lo que uno hace consciente también para poder trabajarlo y transformarlo. Bueno, ayer estuve muy sensible porque, bueno, fue el aniversario de la muerte de mi madre, entonces también como una conexión desde ahí y las ausencias. Y bueno, me doy cuenta que tiene que ver con todo eso, que pensaba que ya había superado, pero las fechas son claves, y cuando digo las fechas son claves, no son las fechas, sino es el volverme a conectar con eso. Y bueno, toda esta parte de la garganta, la voz, la comunicación que tengo que todavía trabajar y transmutarlo, tiene que ver con eso, con mi emocionalidad. Y soy esto y me tengo que aceptar que soy esto. Porque anteriormente no me aceptaba mis emocionalidades, mi vulnerabilidad, mi sensibilidad. Y bueno, gracias por este taller hermoso, y me ayudó muchísimo a relajarme y a conectarme conmigo misma. Y Gracias, no sé Blanca, si gracias por habrá compartir. algún ejercicio o recomendación más que me puedan aportar, serán bienvenidos. Gracias. Sí, gracias, Blanca. Sí, yo tengo muchos recursos gratuitos que ofrezco cada mes a la gente que se acerca. Cada mes doy una clase gratis completa. Ahorita hicimos una clase cortita en silla, pero hacemos una clase completa en piso. Entonces, lo voy a anunciar en unos días porque ahora en septiembre, 19 y 20 de septiembre, voy a dar un taller largo que va a ser de 2 días, junto con otras 2 colegas, 2 chicas. Va a ser sobre piso pélvico, va a ser especialmente para mujeres y trabajamos puro piso pélvico. Pero además de eso, voy a dar una clase gratuita, una clase abierta, también por Zoom, que son experiencias distintas porque ya es en el piso y es otra relación con la gravedad y con la postura del cuerpo. Entonces les invito a que se acerquen a esto. Pueden seguirme en la página en Facebook por lo pronto. Vayan a mi página en Facebook, ahí pónganle me gusta para que les lleguen los avisos. Y voy a anunciar en unos días esta clase gratuita para que participen en ella y son muy bienvenidas ahí. Bueno, Acá muchas acabo gracias. de volver a poner todos los datos de Ernesto.
Gracias, Blanca, por abrirte. Gracias, gracias. Gracias. Y también pueden ir a mi página web, que se las voy a poner aquí, que es ernestocortes.com. Hay una sección en la parte de contacto de la página web. Hay un formulario donde pueden inscribir su correo para inscribirse en mi lista de correos. Y de esa manera les llega directamente las invitaciones a las actividades que voy haciendo y les llegan los contenidos gratuitos que voy haciendo. Y los talleres que les digo voy a tener este 19 y 20 que me va a acompañar una maestra de pilates y otra colega colombiana que ella hace ginecología natural. Entonces vamos a trabajar desde fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, vaporizaciones vaginales, conciencia de la respiración y la pelvis, en fin, va a ser un trabajo bien completo que vamos a hacer. Ya les contaré de esto. Excelente. Acá Alejandro te dice Ernesto y Patricia, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vilma, muchas gracias a los dos. Y Blanca, infinitas gracias. Gente amada, nos vamos, ya nos pasamos. También me quedo acá un montón con vos. Qué placer, qué paz, qué paz, qué paz. Me encantó, Ernesto, me encantó conocerte, me encantó. Espero, bueno, seguir obviamente en contacto. Te doy las gracias por participar de esta entrevista. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Me alegra mucho compartirles desde acá, desde Turquía hasta Argentina, y a toda la gente que nos vea después en la grabación en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias y nos veremos la próxima por ahí. Un placer, sos bienvenido cuando vos quieras. Gracias. Gente amada, nos encontramos, bueno, saben que todos los días en el canal de Aprender a Volar hay un programa a las 12 de Argentina con un terapeuta diferente. Y nosotras nos reencontramos el lunes a las 12:30 de Argentina con Aprender a Volar con terapeutas invitados. Abrazo gigante, gigante, gigante para todas y todos. Buen fin de, cuídense.